Hola, 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 mi gente guapusima. CU Superíndice 3 Moestu y soy. Espero que genial y con las pilas cargadas, porque hoy os traigo un bombazo, una noticia que, creedme, va a hacer temblar los cimientos del universo Kanyaman y de Metuz Demir. Prepúrrense porque lo que os voy a contar es algo que nadie se esperaba, una autocopyrightica sorpresa que, según mis fuentes, impactaru con fuerza el 16 de mayo de 2025. Su abu copyright y soudo bien. 16 de mayo de 2025. Apuntad la fecha en vuestros calendarios, grabadla a fuego en vuestras mentes, porque ese día, todo, absolutamente todo, podrá cambiar para siempre en la historia de estos dos iconos turcos. Y antes de que me lancu copyright is tomates virtuales o me acusu copyright is de crear falsas expectativas, quiero aclarar algo. Este video se basa en información superíndice 3N que he recopilado de diversas fuentes, algunas muy fiables que otras, como siempre os digo. No tengo la certeza absoluta de que todo lo que os voy a contar se vaya a materializar tal cual, pero os puedo asegurar que hay mucho movimiento en el entorno de Kan y de Met, mucha especulación superíndice 3N y sobre todo, muchas ganas por parte de los fans de que algo ocurra entre ellos. Ahora bien, antes de empezar con el salseo, como dirán algunos, quiero pediros un favor. Si os gusta este tipo de contenido, si os encanta estar al día de todo lo que pasa con vuestros famosos favoritos, si disfrutáis de las teorías, los rumores y las exclusivas, por favor, no olvidéis copyright y suscribiros al canal. Es gratis, os toma solo un segundo y me ayuda un monto superíndice 3N a seguir creando contenido para vosotros. Además, activando la campanita, recibir un copyright y una notificación superíndice 3N cada vez que suba un nuevo video. ¿A que suena bien? Pues venga a darle al botón superíndice 3N de suscribirse. Y ahora sin mu ese dilacio superíndice 3N, vamos al grano. ¿Qué copyright es eso tan impactante que podrá ocurrir el 16 de mayo de 2025? Pues bien, después copyright ese de meses de investigación superíndice 3N, de hablar con insiders de la industria del entretenimiento turco y de analizar cientos de comentarios en redes sociales, he llegado a la conclusión superíndice 3N de que hay tres posibilidades principales, tres escenarios que podrán hacerse realidad ese día. Y hoy, mis amores, los vamos a destripar uno por uno con pelos y más menos ales, para que no os perdáis ni un solo detalle. El primer escenario, y el mu ese deseado por la gran mayoría de los fans de Kanyaman y de Metuz Demir, es ni mu ese ni menos, que anuncien su reconciliación superíndice 3N. Su copyright, muchos de vosotros pensaron copyright is que es una locura, que es imposible, que ya ha pasado demasiado tiempo desde su ruptura y que ambos han seguido adelante con sus vidas. Pero, ¿y si os dijera que hay indicios de que, a pesar de todo, la llama entre ellos nunca se apagó superíndice 3 del todo? Ahí es donde se pone interesante la cosa, Recordemos que Kan y Demet vivieron una historia de amor intensa y apasionada durante el rodaje de Erken Zikuay, una serie que catapultó superíndice 3 sus carreras a la fama internacional. Su química en pantalla era innegable y muchos fans, entre los que me incluyo, creíamos que su relación superíndice 3N iba mu ese ayu de lo profesional. Y así fue. Durante un tiempo Kan y Demet fueron la pareja de moda, la pareja perfecta, la pareja que todos admiru vamos. Eran la definición superíndice 3N de almohadilla couplegoals. Pero como suele ocurrir en estos casos, la presión superíndice 3N medio ultica, las agendas apretadas y las diferencias personales acabaron pasando factura. Su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin, dejando a miles de fans con el corazón superíndice 3N roto. Ambos siguieron sus caminos por separado, protagonizando nuevos proyectos y saliendo con otras personas. Demet de hecho se casó superíndice 3 y se divorció superíndice 3 posteriormente, un capítulo que sin duda marcó superíndice 3 su vida. Kan por su parte también copyright N ha tenido varias relaciones sentimentales públicas, algunas mu comentadas que otras. Sin embargo, a pesar de todo este tiempo y de las nuevas parejas, los rumores sobre una posible reconciliación superíndice 3N nunca han cesado. Hay quienes dicen haberlos visto juntos en secreto, en lugares tan insospechados como un pequeño más menos o cafú copyright en Estambul o, incluso, en un vuelo privado rumbo a las Islas Maldivas, quien pudiera. Quienes aseguran que siguen manteniendo contacto a trabu copyright ese de amigos en común, esos confidentes que saben todos los secretos y que de vez en cuando sueltan alguna que otra pista jugosa. Y quienes creen que en el fondo ambos siguen enamorados el uno del otro,
que ese amor que surgió superíndice 3 entre Zeu, Maras es demasiado fuerte para ser olvidado. El amor verdadero nunca muere, mi gente. Y AQ es donde entra en juego el 16 de mayo de 2025. Según algunas fuentes y AQ me pongo en modo detective, ese dúo podrá ser el elegido por Khan y Demet para anunciar al mundo que han decidido darse una segunda oportunidad. ¿Os imagino la reacción superíndice 3N de los fans? Será una autocopyright ntica explosión superíndice 3N de alegría y emoción superíndice 3N. Las redes sociales se inundarán de mensajes de felicitación superíndice 3N y buenos deseos. El hashtag almohadilla candemetis back será asterisco trending topic asterisco mundial durante sema. Nas. Será sin duda uno de los acontecimientos de la U+O, un evento que hará historia en el mundo del entretenimiento. Pero como os dije al principio, este es solo uno de los 3 escenarios posibles. El segundo escenario, y este es un poco menos romántico, aunque igualmente emocionante, es que Khan y Demet anuncien que van a protagonizar una nueva serie juntos. Su Abu Copyright y Soudo bien. Una nueva serie. Juntos. Agarra copyright os que vienen curvas. Imaginaos la expectación superíndice 3N que generará este anuncio. Después copyright S de Lu con diéresis copyright sito arrollador de Erkenci Kwai, ver a Khan y Demet compartiendo pantalla de nuevo será un autocopyright tico regalo para los fans. Será la oportunidad de revivir la magia, de disfrutar de su cómica, esa que traspasa la pantalla y nos hace suspirar y de verlos interpretar a personajes que nos enamoren de nuevo. Será como volver a vivir aquellos maravillosos A+os. Además de ese, una nueva serie protagonizada por Khan y Demet será un bombazo a nivel internacional. Atraerá a millones de espectadores de todo el mundo y consolidará a ambos como 2 de las estrellas ese importantes del panorama televisivo actual. Será un proyecto que romperá RU copyright cords de audiencia y que, sin duda, se convertirá en un clásico. Será la serie de la U+O. Pero, ¿de qué copyright tratará esta nueva serie? Será una comedia romántica como Erkenci Kwai, con situaciones divertidas, enredos amorosos y un final feliz de cuento de hadas. ¿O se aventurarán en un geo copyright nero diferente como el drama, con personajes complejos, conflictos intensos y una trama que nos mantenga en vilo desde el primer capítulo? ¿O quizá dese un thriller con misterio, suspense y giros inesperados que nos dejen sin aliento? Aún es pronto para saberlo, pero lo que es seguro es que si este escenario se materializa, estaremos ante una de las series esperadas de los superíndice 3 A+os. Una serie que no nos podemos perder por nada del mundo. Y llegamos al tercer y último escenario, que es, quizá el menos probable de todos, pero no por ello menos interesante. Este escenario plantea que Khan y Demet anuncien que van a colaborar en un proyecto Venu Copyright Fico. Un proyecto con corazu superíndice 3N. Ambos actores son conocidos por su compromiso social y su apoyo a diversas causas humanitarias. Khan, por ejemplo, ha participado en campau +as de concienciación superíndice 3N sobre la importancia de la donación superíndice 3N de mu copyright dulau con diéresis superíndice 3SEA, una causa que le toca muy de cerca. Y ha colaborado con organizaciones que luchan contra el cáncer infantil, llevando alegría y esperanza a +os que estu, n pasando por momentos muy difíciles. Demet, por su parte, ha apoyado a fundaciones que trabajan con +os con discapacidad, luchando por su inclusión superíndice 3N y por garantizarles una vida digna. Y ha participado en iniciativas para promover la igualdad de geo copyright nero, defendiendo los derechos de las mujeres y empoderándolas para que alcancen sus sueu +os. En este sentido, no será descabellado pensar que Khan y Demet decidieran unir sus fuerzas para apoyar una causa como N. Podrán, por ejemplo, organizar un evento Venu Copyright Fico, una gala solidaria donde recaudar fondos para una organización superíndice 3N que necesite ayuda. Podrán grabar un video de concienciación superíndice 3N, utilizando su imagen para sensibilizar a la sociedad sobre un problema importante. O podrán colaborar con una organización superíndice 3N sin con diéresis ni de lucro, donando parte de sus ingresos o participando activamente en sus proyectos. Será una acción superíndice 3N que inspirará a miles de personas. Aunque este escenario no tenga el mismo atractivo romántico que los 2 anteriores, será una muestra de la madurez y el compromiso social de Khan y Demet.
Será una forma de utilizar su fama e influencia para hacer el bien y contribuir a construir un mundo mejor. Será un gesto que les honrará y que demostrará que tienen un corazón superíndice 3N de oro. Pero aún más menos adiendo un poco de ese desalseo a este escenario, imaginen que este proyecto Venu Copyright Fico se convierte en una excusa para un reencuentro de ese cercano. Que durante la organización superíndice 3N, las reuniones y los viajes, Can y Demet redescubren esa conexión superíndice 3N especial que siempre han tenido. Podrá ser el inicio de una reconciliación superíndice 3N. Q copyright N sabe, a veces el destino nos sorprende de las maneras inesperadas. Y bien, mi gente, estos son los 3 escenarios que, según mis fuentes, podrán hacerse realidad el 16 de mayo de 2025. Una reconciliación superíndice 3N, una nueva serie juntos o una colaboración superíndice 3N Venu Copyright Fica. ¿Le de ellos os gustará ese? ¿Le cru copyright is que es ese probable? Dejadme vuestras apuestas en los comentarios, que me encanta leer vuestras teorías. Recordad que esto no son ese que especulaciones, rumores y teorías. No tengo la certeza absoluta de que nada de esto vaya a ocurrir. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y en el caso de Can y Demet, el río lleva sonando con fuerza desde hace mucho tiempo. Además de ese, no olvidemos que en el mundo del espectáculo, las sorpresas están a la orden del día. Nunca se sabe lo que puede pasar. Pero para aún más menos adir a un de esa intriga, he escuchado algunos rumores rumores, que sugieren que podrá haber una cuarta opción superíndice 3N, un escenario secreto que nadie se espera. Se dice que Can y Demet podrán estar planeando algo completamente diferente, algo que romperá con todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿De qué copyright se trata? Eso es un misterio que aún estoy tratando de resolver. Pero os aseguro que en cuanto tenga de ese información superíndice 3N, será copyright la primera en conturroslo. Estad atentos. En resumen, hoy hemos hablado de la bomba que podrá sacudir el mundo Can Yaman y Demet Özdemir el 16 de mayo de 2025. Hemos explorado 3 posibles escenarios, una reconciliación superíndice 3N, una nueva serie juntos o una colaboración superíndice 3N Venu Copyright Fica. Hemos analizado los indicios, los rumores y las teorías que respaldan cada uno de estos escenarios. Y hemos dejado la puerta abierta a la sorpresa, porque como todos sabemos, en el mundo del espectáculo todo puede pasar. Todo es posible. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y que os haya dejado con ganas de mudarse. Ahora me gustaría saber vuestra opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright pensáis de todo esto? ¿Creo copyright is que alguno de estos escenarios sea realidad? ¿Tenu copyright is alguna otra teoría? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leeros. Vuestros comentarios son mi inspiración superíndice 3N. Y por último, pero no por ello menos importante, os pido un último favor. Si os ha gustado este video, por favor, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y familiares y sobre todo, no olvidéis copyright y suscribiros al canal. Asume ayudar u copyright y a seguir creciendo y a crear ese contenido para vosotros. Muchas gracias por vuestro apoyo. Os quiero un montu superíndice 3N. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recordad mantened los ojos bien abiertos porque el 16 de mayo de 2025 podrá ser un día tu superíndice 3 rico. No os lo perduréis. Besitos.